Muy buenas noches y gracias por estar en otro programa de Primer Plano. Vamos a abrir nuestra conversación y nuestro debate con el caso de Michoacán. Es inevitable. Hay por lo menos dos cosas interesantes. Una parte de las autodefensas que surgieron como una respuesta ante la ausencia de protección que el Estado debería de dar y no daba en Michoacán. Una parte de estas autodefensas ya fueron incorporadas a la institucionalidad. El líder, el Papá Pitufo, se puso un uniforme muy similar al de la Policía Federal, con un arma automática larga, una pistola y ya tienen sueldo. Entonces, tenemos aquí un avance en la regularización de lo que pasó como movilización espontánea de la sociedad. Una necesidad ahora hecha una virtud. Pero por el otro lado, sigue sin cumplirse lo que hizo que las autodefensas surgieran. La tranquilidad y el orden en Michoacán. La tuta, quién sabe dónde ande, pero no la han logrado encontrar. Y sí, acaban de descubrir un campo de entrenamiento muy bien hecho con energía solar y todo, de los caballeros templarios. Quiere decir que todavía hay una larga marcha. Y por el otro lado está el doctor Mireles, que por un tiempo fue el vocero de las autodefensas y que ahora se encuentra marginado y posiblemente acusado de asesinato. Aquí hay un montón de temas, los dejo sobre la mesa. Yo creo que está todo prendido con alfileres. La descripción naturalmente que ofreces es muy completa. A mí me parece que lo de Mireles sí requiere una, digamos, lectura más profunda, porque fue huésped distinguido del gobierno y durante mucho tiempo recibió un tratamiento como de referente en la cuestión de las autodefensas y de pronto ahora ya lo están persiguiendo, le están diciendo que tal o cual delito. En fin, me parece que ahí queda una parte confusa que merece ser aclarada ante la opinión pública. La segunda es, el gobierno federal impulsa este asunto de la regularización y lo hace, no sé si lo vean ustedes igual, como una especie de papa caliente, es decir, a ver, ¿cómo regularizo este proceso en el que me metí? Y yo me tengo que ir lo más rápido que pueda. Pero no se ve por ningún lado la instancia de gobierno que va a regular finalmente. Hoy en la mañana decía Estanislao, bueno, pues es que yo voy a depender del gobierno de Michoacán. Pero el gobierno de Michoacán está para todo efecto práctico ausente y para todo efecto legal, pues al que era gobernador está en Almoloya ahora, ¿no? Es decir, no tienes una estructura de gobierno que finalmente apoye a esas fuerzas rurales, les dé forma, cuerpo, coherencia y les dé la fuerza administrativa que requiere cualquier cuerpo policíaco que se desarrolle. Y ves un gobierno federal, por otro lado, que ya no ve la suya, es decir, dice, en el primer momento que vea, así como futbolista, me voy a colar y salir del campo, ¿no? Yo, como ustedes, tengo más interrogantes que respuestas. Sí estoy un poco pues confundida con este proceso. No sé si Lorenzo y Leonardo utilizaron esta idea de regularización a propósito, el concepto en lugar de legalización, porque lo que veo en todo este proceso es finalmente una ausencia de Estado de Derecho en el tratamiento del problema y los visos de solución en Michoacán. ¿En qué sentido lo digo? Nos habían dicho que se iban a crear estas guardias rurales y que venían dentro de la estructura, ahí sí legal, que existe dentro del ejército. Por la información que tenemos, decidieron los propios autodefensas que no querían quedar bajo las órdenes del ejército. Yo creo que hay razones muy buenas para no querer, pues desde el fuero militar, sí, aunque si ya ahora sí cometes un delito contra un civil, te juzga los juzgados civiles, pero, o sea, es otra cosa, ¿no? Distinta. Entonces, crean esto que, según he hablado con los especialistas, pues no tiene ningún fundamento jurídico. Las guardias rurales, ¿no? Pertenecen a la Policía de Michoacán, a la Policía Federal. Sí. Había 20,000, inicialmente decían 20,000 autodefensas, regularizan, según la prensa, 450. En el evento de ayer solamente había 150. Les permiten quedarse con las armas que son de portación única del Ejército, aunque
Es que ya las son tienen que policías. tener, no, las tienen que tener, no, pero hay unas que pueden Claro. el ejército, pero no los policías, pero se las permiten mantener y las pueden tener en su casa. Entonces, bueno, estas son algunas de las irregularidades. La que me parece más grave de todas estas es que, a diferencia de las policías locales, no nada más la de Michoacán, hace tiempo ya con Calderón, pero refrendado por el gobierno de Peña Nieto, se habló de un programa de capacitación y sobre todo de certificación de confianza de estos policías, a los cuales se les exige un montón de requisitos, y nos encontramos con que de pronto pues a los autodefensas se les perdona todo este proceso de capacitación que se les exigen tanto a las policías locales como a la policía. Finalmente, creo que Castillo puede estar muy contento porque hay una declaración de parte de, no de Mireles, de Estanislao Beltrán, que no tiene precio, como diría el anuncio, y que es ahora, ¿sí?, somos parte del gobierno. Yo creo que somos gobierno. A ver, esa declaración sí es de resaltar, pero pues nos queda lo que tú decías, los autodefensas buenos y los malos, los que están infiltrados y los que no, los que fueron templarios y los que no, etcétera. Entonces tengo muchas interrogantes que me hacen no ser tan optimista. A mí me gustaría comentar algo que usualmente hace don Lorenzo Meyer, nuestro historiador, en esta mesa, al menos en estudios formales. Nuestra abogada, nuestro historiador. Que es el antecedente. El antecedente es el de don Lázaro Cárdenas, que siendo gobernador de Michoacán, pero miembro del ejército general ya, impulsa las guardias rurales, así les llamaron, y las reglamenta en su estado para defender la reforma agraria que él había emprendido antes de ser presidente. Cuando es presidente, refuerza las guardias rurales ya no solo en Michoacán, sino en el resto del país y las mantiene dentro como un órgano auxiliar del ejército. Esta es la situación del antecedente que han estado tratando de copiar más o menos puntualmente en esta decisión de no llamarles guardias rurales, como se llamaron entonces, tiempo de Cárdenas, sino fuerzas rurales. Pero es el mismo patrón. Defensas rurales eran. No, en el caso de. Originalmente. Si no, les llaman fuerzas rurales, así dice, fuerza rural. La otra cuestión es que ustedes ya empezaron a tocar, a mí me gustaría puntualizarla un poco, que es el delegado federal, el comisionado federal que representa al gobierno federal en Michoacán, el señor Castillo, es el que está armando esto, es el que les da posesión, es el que hace el discurso introductorio de estas nuevas fuerzas rurales, y las fuerzas rurales están clasificadas como policía estatal, del Estado de Michoacán. Entonces uno dice, bueno, y ahí la autonomía o la soberanía en relación con su régimen interior, pues ¿cuál? No aparece para nada, como ya indicaban ustedes, nadie del gobierno estatal, y no sabemos si hay una ley del Congreso de Michoacán, que tendría que ser, que crea estas guardias o que las renueva. Si todo eso no solo son parte de interrogantes, realmente lo que están poniendo de manifiesto ustedes son contradicciones. ¿Sí? Estamos en un Estado federal, entonces, ¿por qué el señor gobernador, que es el titular de todas las Fuerzas Armadas del Estado, no aparece en unas guardias rurales? Yo una pregunta A mí me genera esto un problema. Aparte de que es así, por el dedo de Dios escribieron las fuerzas rurales, que contrasta con las fuerzas civiles que se están creando en otros estados. El asunto es cómo se le va a dar continuidad a eso. Es decir, la rutinización e institucionalización de este proceso de regulación. No lo veo, porque ¿qué van a decir? Oiga, nosotros queremos dialogar con el presidente o con su delegado Castillo, al gobierno local ni caso le vamos a hacer. Es decir, más allá del acto, que es en sí una vulneración de la soberanía de Michoacán, que habrá que ver si la puede ejercer el gobernador actual. Es decir, el tema de la continuidad, de la pervivencia de esa solución, no la veo, ¿no? Si no hay un gobierno local que diga, este juguetito lo mando yo, le doy presupuestos y le permito que funcione. Oye, Lorenzo, yo una pregunta a ti, como decía Paoli, es el historiador, ahora que hace referencia a las guardias o defensas rurales de Lázaro Cárdenas, la reforma agraria, ¿cuándo las hace para la reforma agraria? Qué bueno que mencionaste de reforma agraria, y ¿por qué no pueden estas, sí, digamos, subsumirse en esa categoría? Porque cuando las crea Cárdenas,
uno de los requisitos, y está en la ley, es que sean ejidatarios. Y las 20,000 o los 450 que se regularizaron, ¿sí?, no son ejidatarios o no todos. Tienes razón, son distintas porque patrón, empezaron a usarse a los ejidatarios como fuerzas irregulares antes de Cárdenas. En la guerra las guerras internas contra los de la Huertizas y los escobaristas en particular, y en el ínterin contra los cristeros, iban estas fuerzas rurales, que era el cobro que les hacía el gobierno por haberles dado el ejido. Una cosa interesante es que las defensas rurales, que todavía siguen, todavía están dentro del ejército, no cobran. Es una de sus características. Tienen un uniforme y tienen un arma. Originalmente era un Mauser de caballería de esos de la Revolución. Estas sí cobran. Pero bueno, un punto a mí me sigue pareciendo interesante es lo de Mireles. A Mireles ahora le acusan de manera soterrada, no todavía abierta, de asesinato. Bueno, yo me pregunto, si salen las autodefensas, por principio, tienen que entrar violentamente en contacto con alguien y alguien va a perder la vida. Ojalá no, ojalá nunca lo hubiera pasado, pero sí pasó. Entonces, ¿cómo se clasifica cualquier muerto que tenga, que haya producido el choque entre autodefensas antes del 10 de mayo, del Día de la Madre, antes de la Madre? ¿Cómo se clasificaba? Todos tendrían que ser asesinatos o ninguno, porque en la irregularidad lo que hacen las autodefensas es enfrentarse a los templarios, y allí tiene casi inevitablemente que haber el choque violento y alguien tiene que salir herido y alguien tiene que salir muerto. ¿Por qué ahora le dicen de repente al doctor Mireles, oiga, usted está implicado en eso? Él señala que cuando llegó ya los muertos ya estaban muertos y que hacía varias horas. Pero supongamos que hubieran muerto en un enfrentamiento entre Mireles, sus escoltas y las otras autodefensas que llegaron. ¿Cómo se procesa legalmente eso? Que en el cumplimiento de su deber, ¿no? Es decir, murieron en una refriega, ¿no? Si te entiendo Pero bien. no en el cumplimiento de su deber, porque no tenían deber. Por eso, el deber como moral, templarios. claro. Ha de haber sido murieron o como de Mireles diciendo, nosotros, el hecho de que el gobierno los esté reconociendo ahora y los esté regularizando es que de alguna manera tenían legitimidad para hacer lo que hicieron, ¿no? desde antes. Desde y antes. más bien que tener legitimidad, se tomaron la Tú no legitimidad puedes hablar que de el gobierno, legitimidad desde antes que la ausencia del gobierno provocó. Ellos tomaron la legitimidad. Claro, y el vacío que dejó el gobierno lo tomaron. Si fue en el cumplimiento de su deber, a mí me sigue pareciendo muy oscuro eso. Es decir, no te podría decir si fue así o no, pero veo que ahora están sacando expedientes hasta de su mujer y que si tiene nuevos amores, cosa que yo digo, ¿y eso qué tiene que ver con la vida o la regularización de las autodefensas? Pero a ver, lo dejo ahí como inquietud. Nos estamos metiendo, creo, aquí en esta discusión en camisa de 11 varas, porque si decimos, bueno, en cumplimiento de su deber, como lo fraseaste, yo sé que lo está diciendo entre comillas, o eran, digamos, tenían legitimidad, y yo me pregunto, ¿y los guardias paramilitares en Chiapas, como cuando los suben los 70, pero que era un movimiento de derecho, también tenían legitimidad? Pero te pregunto una cosa, ¿por qué no el gobierno, podemos aceptar pero a ver, eso? María, pero el gobierno, ¿por qué lo tuvo como interlocutor todo este tiempo? Ah, claro, y hasta en eso como estoy vocero? absolutamente de acuerdo. Automáticamente te vuelves y me en un actor pregunto lo relevante. mismo que Lorenzo, ¿y que el abuelo o Beltrán no tiene también muertos en su haber? Pero, Nada más que, bueno, sí. Bueno, quisiera nada más decir que este patrón que tomaron de los tiempos de Cárdenas o de antes es un patrón que tiene un contexto totalmente distinto, no aplica. que es dificilísimo de adaptar, porque esa era una fuerza que se incorpora a una fuerza federal y lo hace un funcionario federal, el presidente. Distinto, ¿quién porque sabe? ahora están Porque en la los defensa. incorporaron por debilidad del Estado, Por desde los debilidad del 20 y Estado los es 30. una igualdad, una semejanza, pero la diferencia es que era para proteger las dotaciones de tierra que les habían dado contra las guardias blancas que tenían los terratenientes. Eso es lo distinto. Y que en realidad muchas veces no fueron contra las guardias blancas, fueron, como dije, contra de la Huertizas, Escobarizas, los usaron políticamente y listo. Pero bueno, tendríamos más Bien cosas por el que realismo. decir, nos vamos, se nos acabó el tiempo, espérenos en un tiempito, volvemos. Ahora continuaremos con el tema de la violencia y de la falta de seguridad pública en un estado
como Tamaulipas, también fronterizo, bueno, no también porque Michoacán no es fronterizo, pero es uno de los estados en donde es más cruda la violencia, en donde es más amplia y metida en muchos aspectos de la sociedad, en la producción, en el control de terrenos, de ranchos, de territorios enteros que no controla el gobierno ni de ninguno de sus niveles, ni el municipal, ni el estatal, ni el federal. Ahora están anunciando que el gobierno federal va a lanzar su plan de seguridad pública para Tamaulipas, que será especial, ad hoc, no igual al de Michoacán, sino algo distinto, y estamos a la espera de que eso ocurra. Pero en días pasados, el fin de semana, y hubo una marcha gigantesca en Tampico para pedir seguridad pública, para denunciar la terrible violencia en la que está metido este estado, en casi todas sus ciudades, está viendo, sobre todo en las fronterizas donde hay graves problemas. Ahí cayó, por lo visto, un Z, el Z9, que fue asesinado o que fue baleado por las fuerzas supuestamente del orden, pero no sabemos exactamente cómo fue. Todavía no hay detalles de esto hasta donde yo estuve buscando. Y tenemos una situación que puede ser hasta más grave que la de Michoacán en Tamaulipas. La violencia, mataron al gobernador, ya electo, hay que recordar que aquello está lanzado en términos muy amplios. Entonces, este plan de seguridad que ofrece el gobierno federal, otra vez el gobierno federal, que va al rescate de la imposibilidad que han tenido los gobiernos estatales para poner orden y establecer seguridad para sus ciudadanos. Debe de ser distinto del de Michoacán porque en Michoacán hay por lo menos una parte, y que no lo tratamos, no nada más las autodefensas, sino las comunidades indígenas que tienen su propia Cherán, que fueron brutalmente golpeadas, que ahora tienen su propia defensa y que no ha sido incorporada como estas autodefensas. Tamaulipas tiene menos de eso y tiene más internacional su aspecto. Por ahí pasan los migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos. Ahí en San Fernando es donde tuvo lugar la matanza de 70 y tantos, de una brutalidad enorme. Y creo que necesita un comisionado o comisario, como podría ser más apropiado, del gobierno federal, porque el gobierno estatal está más o menos igual que el de Michoacán. Es una situación de emergencia que no se quiere admitir como emergencia, porque pues estamos en el periodo de las reformas y la modernización y es el momento de México, según nos dijeron en el exterior, pero nosotros desde aquí vemos que el momento de México está punteado justamente por eso, por Michoacán, Tamaulipas y todo lo que se encuentra en medio. Y finalmente, este Z que mataron, se decía que era uno de los fundadores de los Zetas, pero hace ya mucho tiempo que se nos había dicho que los fundadores habían muerto todos, que eran los GAFES, que eran del grupo aéreo de fuerzas especiales aerotransportadas. Y había sobrevivido uno. Si este sobrevivía, entonces quiere decir que, fíjate, si es hasta ahorita que lo eliminan, hasta 2014, desde 1997 o por ahí. Tantos, quiere decir que tuvo un enorme tiempo de dominar su territorio y que el Estado no había cumplido con sus posibilidades mínimas de mantener el orden. Yo creo que si cabe, Tamaulipas incluso precede en el tiempo a Michoacán en términos de sus índices de violencia. Ahora, siendo dos estados distintos por la cantidad de población rural, cantidad de población en general, etcétera, también se reconocen diferencias, se reconocen similitudes. Los dos son expulsores de mano de obra hacia los Estados Unidos. Los dos son estados que llevan mucho tiempo su empresariado pagando derecho de piso. Pertenecen los dos a 5 de los estados más asolados por el crimen organizado. Las autoridades de ambos estados son de los estados más penetradas sus autoridades en términos de presidentes municipales, gobernadores, etcétera. Incluso un exgobernador de Tamaulipas o 2 exgobernadores de Tamaulipas están siendo investigados tanto en México como en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Y finalmente, una similitud más es que los dos son, además de, el caso de, señalabas tú, Lorenzo,
que es el paso de los migrantes centroamericanos. Los dos son rutas hacia el exterior en materia de drogas, ¿no? Entonces hay pelea interna por los cárteles. Creo yo, aunque como bien dice Paoli, no sabemos todavía qué plan van a anunciar, pero que no será muy distinto del de Michoacán y del de Estado de México. Entonces uno se vuelve a preguntar qué pasa. Entonces estamos atacando el síntoma de que los estados son incapaces, pero no estamos atacando las causas. Fíjate que yo creo que sí tiene que ser diferente, porque es muy diferente la situación en Tamaulipas que en el Estado de México y en Michoacán. En primer lugar, gran diferencia. En Michoacán, a pesar del deterioro enorme que ha habido, tú tienes una comunidad que ha salido a ocupar los espacios que el Estado no ha ocupado. En Tamaulipas, la sociedad civil ha huido despavorida y con un terror de lo que ha ocurrido. Pero no solamente la sociedad civil, la clase política se negó en varias ocasiones, el PRD y el PAN no presentaron candidatos en algunos municipios por terror a que los, ¿cómo se llama? Los compraran o los mataran, como ocurrió con el que hoy el muerto, que bueno, su hermano ahora es el gobernador. En fin, ahí no hay similitud, no tienes ese tejido de sociedad civil, de comunidad con el cual pactar. Es decir, mañana estará ahí Osorio Chong y no podrá decir, oiga, vamos a regularizar estos cuerpos que se han defendido de los otros. Tienes un pleito entre dos bandas muy poderosas, ¿no? Lo que queda de ese cártel del Golfo, que nos habían dicho que ya no existía, con lo de los Zetas. Tienes una lucha también entre dos bandas criminales disputándose la plaza, que es una plaza muy valiosa, porque finalmente es una plaza que es frontera, lo decía Paoli, lo recordaba, y luego pues el Estado federal tiene, aunque solo fuera por la frontera y la costa que tiene Tamaulipas, mucho una más injerencia. enorme presencia en Tamaulipas, un estado que lleva años conviviendo con la corrupción, una aduana por donde pasa absolutamente todo, lo legítimo y lo no tan legítimo, y por tanto la verdad es que no sé qué va a ocurrir. Un elemento también diferencial, en Michoacán dicen que la dispersión de poder, un estado pluripartidista que ha tenido alternancia, diluyó el poder del Estado y pues esto explica algunas partes del problema que hoy tenemos. Tamaulipas siempre ha sido gobernado por el PRI, es decir, es un estado en donde por lo menos la crisis de gobernabilidad no la pueden atribuir a la democracia, sino a un poder compacto que ha funcionado ahí durante años. En consecuencia, creo que debe ser diferente y creo que pues, va a ser una combinación de un despliegue del ejército con una combinación muy práctica de la Armada de México, que ahora se hace cargo, si no me falla la memoria, de 8 municipios. 8 municipios o 6 municipios en Tamaulipas. En fin, lo cito de memoria, pero una presencia muy importante. Yo creo que están bastante bien planteadas las similitudes, sobre todo en materia económica, porque tanto los empresarios de Tamaulipas como los limoneros y aguacateros, etcétera, de Michoacán, pues estaban siendo acosados por el crimen organizado. Esta es una similitud muy clara, ¿no? Hay una diferencia también muy clara. En Tamaulipas no han surgido nada parecido a las autodefensas o como se llamen estas policías, fuerzas o lo que sea. Es otra. Y la otra que ya hemos empezado a señalar es la de la frontera, porque para efectos de soberanía, el Estado federal tiene que defender y tiene que tener una injerencia mucho mayor en un Estado fronterizo donde tiene que cuidar y proteger la frontera y los tratados internacionales, se tienen que hacerlos cumplir la federación, no los estados, y ahí va a haber una intervención que yo calculo será completamente distinta y con un fundamento mayor que el que tiene en Michoacán, me parece. Por su calidad Yo abuso de tener al historiador aquí. Esa frontera es un desastre, Lorenzo, desde la guerra con Texas. Bueno, desde la independencia de Texas. Esa zona de Tamaulipas ha sido un desastre para el país desde entonces. Hubo un tiempo en que don Porfirio tenía un problema. Si mandaba al ejército, ahí a la frontera podía ser el origen de una sublevación en su contra. Pero si no lo mandaba, se enfrentaba a Estados Unidos y decidió correr el riesgo de una posible sublevación que no tuvo lugar, a correr el riesgo con Estados Unidos. Pero ahora Estados Unidos pareciera un tanto ausente aunque el problema le está llegando, porque también ellos son la razón del problema, sobre todo con lo de las armas, que dejan pasar con una tranquilidad enorme.
Y las drogas también, ¿no? Porque finalmente se supone Arma y que ellos drogas. custodian su las- frontera y entran como Pedro por Las su drogas casa. están en todos los casos. Ahora, decías que, bueno, Michoacán no tiene frontera, pero tiene el puerto Tiene, Lázaro sí, Cárdenas, que es un Pues, equivalente que es a la una frontera. frontera marítima, Por ahí sí. entran las anfetaminas y los precursores No, y para se las va el anfetaminas. acero. Y se va el acero A China. ilegalmente. Y Michoacán sí tiene, creo, salvo tu mejor opinión, Leonardo, sí tiene el mismo problema que Tamaulipas del enfrentamiento de dos cárteles. Igualito Pero que en uno domina la Tamaulipas. familia y Sí, los templarios y en otro pero los en zetas. Tienen más dividido Los el territorio y templarios acá habían liquidado a los compiten, zetas en Michoacán. compiten más. Ahora, es cierto que es muy difícil de explicar este no surgimiento de la sociedad civil organizada en Tamaulipas, salvo para hacer marchas o protestas como la que presenciamos, Apenas muy el fin de semana impresionante. vimos. No, ya había habido una anteriormente, sí, hace una. un ¿En par de Tampico? meses hubo, sí, una fuerte también, incluso la reporta hoy la prensa como la reedición de esa, vuelven a salir a la calle, pero no hay otro tipo de organización, como por ejemplo sí hubo en Nuevo León, cuando empezaron a subir los índices delictivos, que los empresarios, el sector privado, organiza una universidad policíaca y organiza el reclutamiento para empezar, y han bajado los homicidios. No encontramos ese fenómeno y no sé si tenga que ver con la diferencia crucial que señalaba hace un momento, que yo no había caído en la cuenta, que bueno que nos lo recuerdas, Leonardo, de que siempre ha sido un Estado unipartidista. Ahí donde ha habido bipartidismo, tripartidismo, hay una sociedad civil o es un síntoma de una sociedad civil mucho más activa y participativa, ¿no? Yo creo que en el caso de Michoacán tienes a los grupos territorialmente controlando una parte. Por ejemplo, las autodefensas dicen, en el no queremos crimen que los organizado. templarios... En Tamaulipas lo que tienes ahora es Ese un es el choque choque. que explica esta, digamos, de esta forma en que han ensangretado el Estado en los últimos tiempos. Pero sí hay una, digamos, diferencia operativa que vale la pena distinguir. Y lo de Lázaro Cárdenas creo que sí es muy pertinente. No quisiera que se nos fuera el tiempo sin por lo menos un homenaje a quien en Tamaulipas ha organizado esto y encabeza la protesta, porque se está jugando la vida. Ahí sí no hay ninguna duda, así que nuestro reconocimiento a esa nuestra parte de la sociedad solidaridad, civil así y es. al organizador de esa sociedad civil que decidió salir y hacer declaraciones. Yo no sé Hacerse cómo- visible, o sea que es Y pedir vulnerable. expresamente, como sociedad civil, la seguridad pública de la cual solo el Estado federal puede ser el que la dote, ¿no? La piden, Bueno, y porque está Tamaulipas- es obvio que están echando abajo la autoridad del gobierno Y estatal. ahí Están viene pidiendo Morelos, la ¿no? intervención estatal, Sí, ¿no? están y ahí viene pidiendo la Morelos, intervención que está- estatal de la federación. Pero nos hemos tomado ya el tiempo de este bloque, nos vamos al siguiente, no nos deje. Cardenista. Yo les propongo que discutamos en este bloque cómo discutimos en México. Hace 20 años se dio por primera vez un debate presidencial, hoy lo recordamos, fue toda una novedad. 20 años después tengo la impresión de que nuestros políticos no saben debatir o no les gusta debatir o no tienen, digamos, esa flexibilidad o esa cintura para enfrentar argumentos y discutirlos con toda apertura. Hace 2 años también se articuló el movimiento 132, el ciberactivismo, que debate de alguna manera, pero digamos en la confrontación de ideas somos un país al que le cuesta mucho discutir. Lo digo por lo de Cuarón, es decir, me interesa mucho no solo lo que pregunta Cuarón, sino la reacción de un sector a lo que pregunta Cuarón, que me resulta increíble. O sea, por un lado, un director de cine, afamado, ganador del Oscar, sale con una serie de preguntas sobre la reforma energética y aprovecha, como ocurre en todas las democracias, su notoriedad pública para decir, oiga, yo opino esto o hago estas preguntas. Las preguntas son atendidas por el Ejecutivo, le responden, le dicen que el tema efectivamente va a ser tratado así, pero se lo hacen por escrito formalmente, como ahora el Ejecutivo atendió las inquietudes de la conferencia episcopal, ya vieron que le escribió en la página de internet todas sus preguntas. Pero el asunto naturalmente escala en una democracia, más una democracia donde los medios de comunicación y el ciberactivismo están fuertes, decir, oiga, quiero debatir con el presidente, dice Cuarón, y plantea una serie de inquietudes
desde mi punto de vista, perfectamente válidas. La reacción, y aquí termino, de algunos sectores es ¿cómo se atreve Cuarón a preguntar eso y a pedir un diálogo con el presidente? Es decir, estaban orgullosos de su Óscar y que fuera mexicano, y ahora volvemos a este argumento que me recuerda a los 60s, de que los mexicanos que se iban a Estados Unidos no eran verdaderos mexicanos y que entonces estaban, digamos, aislados del debate nacional. Y se empieza con una serie de críticas ad hominem, ¿qué hace un director de cine opinando sobre la reforma energética? Por lo mismo que nosotros, ¿no? Es decir, opinando sobre lo que pasa en su país. En fin, en Estados Unidos. Tenemos derecho también. En donde él quiera. En todo caso, la forma de debatir en este país nos cuesta muchísimo, y en vez de entrar a los argumentos, la descalificación ad hominem, en este caso por su lugar de residencia y por su oficio, ha sido una cosa que me ha recordado mi tierna infancia. El 68, porque usted dice los 60, el 68 propuso al presidente Díaz Ordaz el debate. Y desde luego eso fue visto como lesa majestad. Público y abierto. Creo que es lo mismo que ocurre ahora. El doctor Mireles le habló de tú a Peña Nieto, y yo creo que eso es uno de las ofensas que le está pagando ahora Mireles. Cuarón le habló de usted, pero le puso una condición que es imposible para Peña Nieto: el debate público y por televisión y en sin estelar, en tiempo estelar. En tiempo estelar y sin apuntes, sino en el tú a tú. Y el problema aquí está en que la clase política que hoy gobierna viene del Estado de México o del Estado de Hidalgo, donde nunca han tenido alternancia, no están acostumbrados al debate, no pueden debatir así. Entonces, el pedirle a Peña Nieto que se presente con Cuarón y en un tú a tú defienda. En el caso de Obama, cuando él ha tenido que defender su Obamacare, como le llaman al programa de salud pública, él personalmente va y debate sin mayor problema, una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que logró que su programa ganara. Finalmente lo ganó. Eso es lo que debería de ser en una democracia que sí existe. En España, Rajoy debate con los otros miembros del Parlamento, pero o Sarkozy debatía, y por cierto, todo el tiempo. No debate mal el Rajoy, no nos gustan sus posiciones. Pero sabe muy bien cómo contestarle a los del Partido Socialista Obrero Español o a los catalanes. Es que esa debe de ser una de las virtudes de un líder democrático. Por favor. Yo estoy de acuerdo, o sea, si en algo, bueno, muchas cosas, pero vaya, si en algo hemos en particular fallado y también refleja qué tipo de sociedad somos, es lo que llamamos la democracia deliberativa. No nos gusta deliberar, no nos gusta que nos cuestionen. Ahora, nos pasa lo que le pasa también a todas las democracias. Yo les pregunto a ustedes si conocen a ustedes a un líder o a una fracción parlamentaria en todas las democracias del mundo que a raíz de un debate público, y no estoy hablando en contra de los debates públicos, al contrario, felicito a Cuarón que ha puesto todo este debate o que le ha subido el volumen al debate. Pero lo que no conozco, e incluso hay veces que pasa entre los intelectuales, lo que no conozco es que un partido cambie su posición a raíz de un debate, una fracción parlamentaria. Nunca he visto al PRI que convenza al PAN o al PRD, ni al PRD que convenza al PRI y al PAN. En ese sentido tiene mucho de simulación la democracia, insisto, aquí y en el exterior. Ya quiero ver un día que salga a decir Peña Nieto, oigan, sí es cierto, no había escuchado el argumento que nos presentó el PRD y por lo tanto, lo que hay negociación. Dicho esto, ¿sí? Me parece que las preguntas y sobre todo la posición, hoy escribe un artículo Cuarón en el Reforma, que realmente es muy mesurado. Sus preguntas nos las hacemos todos y lo que él dice, hablando de la polarización que ha planteado en los opinadores, es realmente mesurada y creo que hay que defender el derecho a Cuarón y el favor en el sentido de decir hay que poner el tema a la apertura del debate público. Ahora,
sí se ha debatido y creo que vamos a topar con pared. Vamos a pero acabar. yo creo que aquí habría que aclarar algo. A ver. La democracia deliberativa no es algo que concierne solamente a la clase política, a los partidos o al gobierno. Claro Es que algo que está dirigido a la ciudadanía, a la base social, que es la titular de la soberanía finalmente, en todos los sentidos. Y esta es la que se está invocando. Porque efectivamente puede ser que tengas toda la razón, ni siquiera te regateo un porcentaje, pero no ha habido cambios en los debates, producto de los debates, pero sí cuando la mayor parte de la población, de la sociedad civil, de la ciudadanía, o como quieran titular a esta base social amplia, se inclina hacia un lado, critica una posición, en todos los partidos empiezan a cambiar, porque están informados los ciudadanos de cómo van a votar en función de las posiciones que tienen los partidos. Ahí está la importancia del debate público, en que puedan convencer a sectores amplios de la ciudadanía de una cosa o de otra. Sí. Y entonces los partidos cambian, no porque estén convencidos, porque no van a ir contra sus intereses, sino porque quieren los votos de esos que están en contra. Me encantaría que tuvieras razón. Estaría una puntualización que a mí yo creo que son dos temas, ¿no? Yo creo que tiene razón Paoli. Lo que ocurrió hace 20 años le permitió al candidato de PAN dar una subidota y tener una presencia pública en un debate espectacular. Después perdió una buena parte de ese espectacular con un debate que tuvo López Obrador, que le ganó ampliamente a Diego Fernández de Ceballos y le permitió una notoriedad pública al tabasqueño. En este caso, estamos hablando de dos debates diferentes. Yo coincido contigo. La otra es cómo organizas la democracia deliberativa, es cómo organizas la conversación nacional. Yo entiendo que el presidente diga, oiga, yo no puedo ir a debatir en hora nacional con Cuarón, porque él es director de cine y yo soy presidente de la República, pero sí debería organizarse una serie de debates en horario estelar con equidad para que la gente tuviera posibilidad de decir, a ver, la postura del gobierno es esta y la postura de sus críticos son estas, y atender buena parte de las inquietudes que plantea Cuarón, que son de sentido común. Es decir, muchas de ellas, lo que yo subrayo es que 20 años después de tener debates en televisión, un sector amplísimo de este país dice, ¿cómo se atreven a pedirle debate? Oiga, pues ¿cómo se atreven como que es una potestad de cualquier ciudadano pedirlo? Entiendo que el presidente no le va a dar subrayo, hace un debate. Sí, señor, vamos a discutir usted y yo el tema de la energía, por 1000 razones que creo que quedan claras, pero sí hay que organizar mejor ese debate público. Y esas reacciones son como de los años, subrayo, 60 cuando menos. ¿Y no será esto un indicador, es nada más una pregunta, del peligro de un regreso a lo que éramos antes? De que el presidente no se le cuestiona, ese es un punto. Y el otro es esta especie de cargada. Alguien ha organizado, me suena, sospecho, a lo mejor ando muy sospechosita y es falso, pero me sospecho que alguien desde alguna altura ha organizado que contra Cuarón se lance un grupo de gentes que tienen acceso al espacio público para darle el golpe y que no se atreva nadie más a andar haciendo ese tipo de sugerencias. Como antes, como el México de antes. Pero bueno, ahí hay un asunto. Sí, yo creo que efectivamente la democracia deliberativa ganaría con un debate que fuera en términos en los que Cuarón está señalando. Porque como decíamos la semana pasada, lo que se han organizado son debates que quedan encapsulados a las 11 de la mañana, ¿quién los ve? Después la síntesis que hace el medio tal o la televisora tal. Pero lo que estamos pidiendo es que en horas estelares, en AAA, como se dice, o prime time, como le llama Cuarón, que vive no en balde desde hace 10 años en los Estados Unidos, pueda dirimirse el debate, para que lo vean todos los que puedan, ¿no? Y no lo encapsulado que se hace en los debates en el Senado o en la Cámara de Diputados. Eso lo habíamos dicho desde la semana pasada. Este es el mérito de Cuarón. Vamos a oxigenar este debate, vamos a abrirlo, vamos a airearlo, ¿no?
Penchina, el presidente de la Comisión de Energía, ha insistido mucho en que se ha debatido, pero es cierto, se ha debatido fundamentalmente en el Congreso o en las columnas de los periódicos, y si pensamos cuánta gente lee las columnas menos del 10%. que escribimos, algunos de los que escribimos, pues no, mucho menos. Se queda totalmente encapsulado. Ojalá y se tome esto como una cuestión previa a la consulta popular, si la hay, porque ahí sí va a necesitar el mexicano, porque va a acudir a las urnas, información suficiente de las dos posturas, así que bienvenido ese debate ahorita, y si hay consulta popular, no sabemos si la va a haber. Muy bien, pues vamos a una breve pausa, no nos dejen, estamos aquí en el primer plano. Vámonos a un cambio de tema aquí en el último bloque de primer plano, pero tiene alguna relación con lo que decíamos hace un momento, que hablábamos de la conducta poco democrática en este país, de la ausencia de la cultura del debate. Aquí vamos a hablar de otro tipo de conducta, que es qué hacen los candidatos a la presidencia o a las gubernaturas, o en este caso que vamos a hablar de la contienda interna del PAN, los candidatos de un mismo partido. ¿Qué hacen ante los posibles resultados electorales? Lo comentamos porque esta mañana vimos una encuesta en el periódico Reforma en donde se habla que el contendiente Gustavo Madero a repetir en la presidencia del PAN lleva 11 puntos arriba que Ernesto Cordero, quien fue secretario de Hacienda, líder del Senado y de su fracción parlamentaria. Germán Martínez, también eminente panista, se pregunta hoy en un artículo periódico es si Cordero aceptaría la derrota. Y además me parece interesante como lo plantea, ¿aceptaría la derrota o se iría a tribunales como tanto criticó a Andrés Manuel López Obrador, que perdió por 0.45 de la votación contra Calderón y pidió el voto por voto y se fue a tribunales a litigar o a las calles? Y se preguntaba, ¿saldrán a las calles, pero en este caso a la colonia del Valle? La crítica que le puedo hacer a Germán Martínez es por qué no se pregunta también al revés, si Madero aceptaría la derrota. Pero creo que toca un punto importantísimo en la cultura política mexicana, que es pues la cultura del ganador y del perdedor, de buscar en las calles muchas veces lo que pierdes en una votación, que es pues el método que tiene la democracia después, preferiblemente de que haya deliberación y debate público. O de la trampa y el juego limpio. O de la trampa y el ¿no? juego limpio también, Porque sí, desde sin el duda. principio del proceso, antes de que lo preguntara Germán Martínez, la pregunta es, ¿será aceptable la derrota para cualquiera de ellos dos? Y la respuesta de Cordero es, depende del proceso. Es decir, depende de la calidad del mismo, si hay equidad, etcétera. Por tanto, bueno, somos un país que tiene esta tradición de no aceptar los resultados electorales con facilidad, pero también somos un país con muchísimas trampas, es decir, en qué condiciones me ganó usted, lo cual pues habrá que ver finalmente qué evaluación hacen los grupos panistas, si fue o no aceptable el proceso y en consecuencia si es aceptable o no la derrota. A mí lo que me parece que también deja ver esta cultura político-institucional de nuestro país en el PAN es esta insistencia en alargar tanto las campañas. Fíjense, en contraste, los europeos arrancaron la semana pasada las campañas electorales para elegir Parlamento Europeo. Me dirán, no es de lo más sexy, pero en 3 semanas se debaten, dicen todo lo demás y van a votar. Aquí los del PAN, desde que me acuerdo, están en campaña, discutiendo y todo lo demás, y creo que ya discutieron todo lo que tenían que discutir, ya se dijeron todo lo que se tenían que decir, y todavía tienen que esperar hasta el 18 para elegir a su dirigente. Es decir, se alarga artificialmente el proceso, se cree que en los procesos de campaña muchísima gente puede cambiar de opinión, y ahí me atengo a lo que decía María Amparo hace un rato. Yo no sé si un militante panista, no lo sé, que ya decidió votar por Cordero o por Madero, está esperando verlos debatir en televisión o está esperando que el spot de uno u otro sea más o menos ingenioso para entonces decir, ya no voy a votar por Madero, ahora voy a votar por Cordero o viceversa. Me parece que están alargando artificialmente algo que se hace más aburrido que un día sin pan, literalmente. Decías que las elecciones para el Parlamento Europeo son rápidas, aunque no son sexys. Yo, francamente, como veo al PAN desde muy lejos, yo también lo veo muy poco sexy. Y la pregunta, es una pregunta, digamos, muy simple la que me hago. ¿Realmente
¿quién quiere dirigir ahora al PAN? ¿Por qué tanto pleito? Porque el PAN ya perdió su oportunidad histórica, que fue única, una oportunidad fantástica de haber llegado al poder de una manera pacífica, institucional, de tener la posibilidad de introducir cambios de fondo en el país, y la perdió completita. Entonces, ahorita, ¿cuál es el meollo de la disputa entre Cordero y Madero? Una sospecha, digo, bueno, seguramente estoy mal, pero ese es mi día de las sospechas. Es en realidad tener los recursos que da No te limites a este día, ¿eh? Aunque derrotado. Ni a este partido. Aunque derrotado, son unos dinerillos y un poder ahí. Pero ya se perdió la oportunidad histórica. Entonces están a la rebatinga por lo que queda, por los despojos. Los despojos. Bueno, yo quisiera, volviendo a este tema que introducía muy atinadamente Leonardo, lo de los 20 años en que se inaugura la etapa de los debates, un debate cuadrado, muy mal pautado, para dejarlo en términos muy escasos, en donde Diego tiene el gran triunfo. ¿Te refieres al de hace 20 años? Me refiero al de hace 20 años. Pero quisiera recordar que se planteó entonces un segundo debate y finalmente el PRI dijo, Zedillo dijo, no, me vuelven a dar una tunda, y no hubo un segundo debate. Esto viene a cuento porque después del debate tan mal visto, el 50 y tantos, 58% de los panistas que fueron encuestados en esta encuesta que aparece hoy, no vio el debate. Yo intenté verlo y me sacaba cada rato, era imposible seguir el debate. Luego, en Internet. En el Internet, sí, fue una difusión verdaderamente mala, ¿no? Después se podía ver, pero ya a toro pasado, no en el momento mismo del debate. Pero después de ese debate, que fue tan malo, dos medios de información, uno Televisa, antes a Carmen Aristegui, conminó a los dos debatientes y los dos aceptaron debatir. En el caso de López Dóriga, cuando lo invita, le dice Madero, yo voy a debatir, pero no antes del 10 de mayo, pero sí, ponle fecha a cualquier... Y después entra la comisión organizadora de elecciones del PAN y dice, no habrá ningún otro debate. ¿Por qué? No lo explica, simplemente cancela toda la posibilidad de debate. O sea, el PAN no está metido en este asunto de la democracia deliberativa. Y otra vez mi argumento, el debate no está dirigido necesariamente a los que ya están, sino a los que están indecisos. Y el 15% de los panistas encuestados dice que no ha decidido por quién va a votar. La diferencia es de 11, por tanto, el 15, aunque se distribuyan en forma igual los indecisos como vienen ahora, sí habría la interrogante de si esos indecisos con un debate podrían tener algunos elementos para inclinarse hacia un lado o hacia otro. Eso es lo que a mí me gustaría decir en términos de la democracia deliberativa y del impacto que pueda tener la argumentación, que no sean un intercambio de insultos, como el payaso de las bofetadas que decía León Felipe. Eso es lo que se fueron a dar en un debate. No había argumentos de cuál es el programa, qué está usted proponiendo, cómo va usted. Eso ha ocurrido ahorita en esta, como ocurrió también cuando peleaban por la candidatura presidencial Josefina Vázquez Mota y Cordero, y parece que no aprendieron, se dan hasta con la cubeta y después ¿qué pasa? Aquellos que son no militantes, pero que podrían pensar en votar por el PAN, dicen, no, pues si ya me enseñaron ellos que son una bola de corruptos, ellos mismos se acusan entre ellos de las peores prácticas. Qué bueno que Leonardo lo trae a la mesa, no solamente la conducta antidemocrática de no reconocer el resultado, porque yo me pregunto, si Cordero acabara ganando, seguramente no va a invocar que el proceso fue sucio. Los que invocan que el proceso fue sucio va a ser el que pierde. Y si perdiera Madero, invocaría también pues que al final, no sé, el gobierno apoyó a Cordero, en fin. Y me gustaría comentar otro aspecto de la encuesta de Reforma, sobre todo porque en la campaña interna los dos se dedicaron a atacar al otro por priista, ¿no? O sea, se querían deslindar del apoyo de Peña y el uno vendía y el otro. Y curiosamente en la encuesta de Reforma hay 77% de la gente que dice o bien hay que apoyar las reformas o bien hay que negociar. Solamente el 16% dice que hay que oponerse. Entonces ya realmente
como tú dices, ¿para qué hicieron una campaña tan larga, tan costosa que acabó debilitando al PAN si todos quieren finalmente apoyar o negociar las reformas? Yo estoy completamente de acuerdo con Paoli en lo de la deliberación pública y todo, pero en el caso del PAN, digo, son 215,000 militantes, o sea, y la elección es members only. O sea, si esos 215,000 no se han enterado quién es Cordero y quién es Madero y necesitan un debate en televisión, mal lo tenemos. Es decir, es un 15% de militantes de lento aprendizaje. Pero no Bueno, sí, puedes como hay tantos. condicionar las bondades de la deliberación pública, es decir, señores, ya elijan a su dirigente. Lo hacían mejor, creo yo, y es lo que quiero subrayar, cuando lo hacían en el Consejo y decía, a ver, es un asunto Hombre, de mucho élites. mejor. Somos un partido de élites, vamos a hacer el sondeo representativo a los militantes de cada estado y de que ahí salga su dirigente. Es decir, creo en las bondades Pero del eso no es debate, pero en ser este de caso élites. se me hace que exageran un poquito. Todos los partidos son son de partidos élites. de Sí, élites, eso no es ser Todos de son- élite. Supongo que son de masas dos, ¿no? Sí, pero en serio, son de masas, digo, son purititas. Y el Estas- ser en muy el Consejo no es sospechosista, ¿eh? antidemocrático necesariamente. No, la no, democracia es se parte de la necesita deliberación. entre los Los partidos, partidos. en el juego entre los partidos. Dentro de los partidos Sí, sí. es imposible pretender la democracia. Entonces, una vez que se descaren y sea el grupo dirigente el que lo decida, cuando es entre los partidos, ahí Ahí es sí. donde todos nosotros tenemos derecho a exigir las reglas más claras. Bueno, pero la regla más clara en este programa es que nos tenemos que ir porque ya son las 11 de la noche y nos bajan los micrófonos, así que lo esperamos el próximo lunes en otra emisión de Primer Plano. Tenga usted muy buenas noches.